El hundimiento del Titanic es uno de los eventos más recordados de la historia moderna, una tragedia que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. Mientras más de 1.500 personas perdieron la vida en aquella fría noche del 14 de abril de 1912, 706 personas lograron sobrevivir, salvándose de una muerte segura en las gélidas aguas del Atlántico. Entre ellos se encuentran nombres icónicos cuyas historias han sido documentadas y analizadas durante décadas. Hoy exploraremos qué fue de la vida de algunos de estos sobrevivientes, quienes se convirtieron en testigos de uno de los desastres más grandes de la historia marítima. J.T. Bruce Ismay, el hombre más odiado. Uno de los nombres más controversiales entre los sobrevivientes del Titanic es el de J. Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, la compañía propietaria del Titanic. Ismay fue uno de los pasajeros más criticados por haber logrado escapar en uno de los botes salvavidas, lo que para muchos era un acto de cobardía, pues consideraban que como jefe de la compañía debería haber perecido con el barco. Durante los juicios que siguieron al hundimiento, Ismay fue duramente interrogado y la prensa lo trató como el villano de la tragedia. Ismay afirmó que había ayudado a organizar la evacuación y que solo había subido al bote salvavidas cuando ya no quedaban más mujeres y niños en su sector, pero esto no le bastó para evitar el estigma. Tras el hundimiento, vivió el resto de su vida en reclusión, alejado del ojo público, en Irlanda. Murió en 1937, nunca recuperándose del remordimiento y el desprecio de la sociedad. Su historia es una mezcla de sobrevivencia y vergüenza, un recordatorio de los dilemas éticos que enfrentaron los que lograron sobrevivir. Margaret Molly Brown, la insumergible. Por el contrario, Margaret Molly Brown emergió de la tragedia como una heroína. Nacida en una familia humilde, Brown había alcanzado la riqueza tras el éxito de su esposo en la minería. Al embarcarse en el Titanic en primera clase, Molly Brown se ganó un lugar en la historia por su actitud valiente durante la evacuación del barco y después. A bordo del bote salvavidas número 6, Brown ayudó a organizar a las mujeres y tripulantes e incluso instó al timonel del bote a regresar para rescatar a más sobrevivientes, algo que muchos otros botes no hicieron. Después del desastre, Brown se dedicó a recaudar fondos para ayudar a los sobrevivientes que habían perdido todo en el naufragio, en especial a aquellos de tercera clase. Su liderazgo y carisma le valieron el apodo de la insumergible Molly Brown. Después del Titanic, Molly continuó una vida activa, luchando por causas sociales como el sufragio femenino y los derechos laborales. Murió en 1932 y su legado sigue vivo como una de las figuras más admiradas de la historia del Titanic. Eva Hart, los recuerdos imborrables. Eva Hart tenía solo 7 años cuando abordó el Titanic junto a sus padres. Eva y su madre sobrevivieron a la tragedia, pero su padre, Benjamin Hart, no tuvo la misma suerte. Aunque era muy pequeña, Eva siempre afirmó que recordaba con claridad aquella noche fatídica. En su testimonio narró cómo su madre no había confiado en el barco desde el principio y se negaba a dormir profundamente por las noches. El 14 de abril, cuando el Titanic chocó contra el iceberg, fue su madre quien inmediatamente supo que algo estaba mal y preparó a Eva para la evacuación. Después del hundimiento, Eva dedicó gran parte de su vida a compartir sus experiencias y a hablar públicamente sobre lo que había sucedido. Fue una crítica acérrima del hecho de que no hubiera suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y nunca pudo olvidar el sonido de los gritos de los que quedaron en el agua. Vivió hasta 1996, convertida en una de las voces más destacadas que mantenían viva la memoria del Titanic. Charles Joughin, el panadero que sobrevivió a las heladas aguas. Charles Joughin, el jefe panadero del Titanic, protagonizó una de las historias más sorprendentes de supervivencia. Durante el hundimiento, Joughin ayudó a otros a subir a los botes salvavidas, pero no intentó asegurarse un lugar para él mismo. Según su relato, bebió una gran cantidad de alcohol para soportar el frío y finalmente fue arrojado al agua cuando el Titanic se partió en dos. Increíblemente, Joughin pasó unas 2 horas en el océano Atlántico, flotando sin ser afectado por la hipotermia antes de ser rescatado por un bote salvavidas. Tras el desastre, Joughin continuó trabajando en el mar durante muchos años más y, a pesar de su aterradora experiencia, no dejó de navegar. Su extraordinaria historia de supervivencia lo convierte en uno de los casos más estudiados del naufragio, ya que es uno de los pocos que soportó tanto tiempo en aguas tan frías. Milvina Dean, la última sobreviviente.
Milvina Dean es recordada como la última sobreviviente del Titanic y su historia es particularmente conmovedora debido a su corta edad en el momento del naufragio. Milvina tenía apenas 2 meses cuando el Titanic se hundió. Ella y su madre fueron rescatadas en uno de los primeros botes salvavidas, mientras que su padre, Bertram Dean, no sobrevivió. Al ser tan pequeña, Milvina no recordaba el desastre en sí, pero a lo largo de su vida se convirtió en una de las figuras más queridas asociadas con el Titanic. Dean vivió una vida tranquila, pero en sus últimos años se convirtió en una especie de celebridad, ya que los historiadores y los medios la buscaban como la última conexión viva con la tragedia. Murió en 2009 a los 97 años, cerrando así el último capítulo humano del Titanic. Isidore Straus, el amor hasta el final. Entre los muchos relatos conmovedores del Titanic, uno que perdura es el de Isidore e Ida Straus, una pareja adinerada y prominente de Nueva York. Isidore era copropietario de la famosa tienda por departamentos Macy's. Ambos viajaban en primera clase, pero cuando llegó el momento de subir a los botes salvavidas, Isidore se negó a dejar el Titanic mientras aún hubiera mujeres y niños en peligro. Su esposa, Ida, también se negó a dejar a su marido, diciendo: "Donde tú vayas, yo iré". La pareja fue vista por última vez sentada en la cubierta del Titanic, juntos esperando el inevitable final. Su amor y devoción el uno por el otro se convirtieron en símbolo de la tragedia y sus cuerpos jamás fueron recuperados. Su historia inspiró incluso la famosa escena en la película Titanic de 1997 que muestra a una pareja de ancianos abrazados en la cama mientras el agua inunda la habitación. Estos nombres emblemáticos y sus historias nos muestran el impacto que tuvo la tragedia del Titanic en las vidas de los sobrevivientes. Desde la culpa y el remordimiento de Bruce Ismay hasta el coraje inquebrantable de Molly Brown, cada uno de estos personajes nos ofrece una ventana a la humanidad en medio del desastre. Son testimonios vivos de una tragedia que cambió el curso de la historia y dejó una marca indeleble en quienes lograron sobrevivir.